bueno, las 25 personas, de ellos parece que murieron 24, no por la actividad volcánica, sino que sí, hubo una actividad, pero después hubo mucho frío, ¿no? Incluso había mucho frío en la zona, estuvo nevando, había ventisca y quedaron atrapados en el cráter esas 24 personas que quisieron salir. Entonces, eso sí, esas personas sí murieron, pero murieron de hambre, murieron de frío, por no poder salir. Y el que le cuenta la historia y por el cual sabemos todo esto fue a partir de uno que yo no sé si se quedó afuera o fue el único que pudo salir, el único sobreviviente que fue a contarle, o el doctor Atle fue a buscarlo, para saber qué había pasado, ¿no? Y es el que cuenta la historia y por el que se sabe que se murieron ahí esas personas. Pero fue por frío y por hambre. Hay de historias e historias, ¿no? Hicieron enojar al Popo. Eso fue. Así lo dejo tal cual, pero bueno, la gente, cuando yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿y qué actividad es más fuerte? ¿La de 1919-27 o 38 o 37 según el doctor Atl, o la actividad actual? Y la gente, por lo menos en ese momento, porque han habido otras actividades también en el 2000, ¿no? Más adelante, momentos de erupciones muy fuertes, decían, no, no, no. Nosotros consideramos que la actividad más fuerte fue en esa época porque además sí cayeron piedras. Doña Micaela recuerda que en los lajares pasaban grandes rocas, ¿no? Llevando cotes y llevando ceniza, etcétera, etcétera, agua, etcétera, ¿no? Entonces, sí era más o menos fuerte, pero esto pasaba por los barrancos, ¿no? Y sí, había mayor frecuencia de cenizas. Incluso hay como una especie de, eso lo retoma Glockner, alguien que comenta que de aquella época, que para ellos en Tlaxcala, desde cómo lo veían, es que había un pleito entre la Malinche y otro cerro, que no me acuerdo cómo se llama, sí, San Lorenzo Cuautlampa, ¿qué? Cuautlapanga. Había un pleito entre estos dos cerros con el Popo, estaban peleando. Entonces, en el tiempo de la actividad volcánica, decían, pues había rayos y centellas que se aventaban entre sí porque estaban peleando en serio, ¿no? Esto duró unos meses y eso explica por qué el cráter, o sea, en este pleito, el Popo decían no tenía cráter, se le cayó el sombrero en esta lucha al Popocatépetl y desde entonces tiene cráter, ¿no? Es su explicación. Dicen que mucha gente, esto es una leyenda, pero no está comprobado, murió chichinada, ¿no? Y bueno, y así se quedó, ¿no? No hay estudios que hayan comprobado algo al respecto, pero explica cómo es que se le cae el sombrero al Popo y cómo es que se empieza a ver un cráter, ¿no? En Eh, 1919, según este señor, y según la explicación de él, ¿no? O lo que veían o lo que entendían, ¿no? Desde esa distancia. Claro. Oye, Gabriela, y de estas historias, porque bueno, lo que queda claro es que sí hay una relación de la gente muy cercana y muy cotidiana con el volcán, ¿no? Pero de estas historias que tú llegaste a escuchar de los volcanes caminando ahí en el pueblo, yo recuerdo alguna vez me dijiste eso, que la gente veía, ¿no? Que llegaba un viejito o una viejita y que sabían que era el volcán o que era Rosita. Este, ¿Recuerdas tú esas historias? Sí, hay una que es muy buena. Bueno, fue bien interesante porque había un reportero que además siempre decía, ¿no? Que había sido un estudiante de la UNAM, quién sabe quién, que había visto en un trabajo de campo, había visto a una pareja caminando en la calle y les preguntó que cómo se llamaban. Entonces la respuesta fue, pues somos Gregorio y Rosita, ¿no? Entonces ella nada más se quedó como Sí, estremecida. Digamos, la anécdota pues, le encantó al reportero y pues se la pasó comentándole a medio mundo, ¿no? Esa historia. Igual y fue una coincidencia, pero bueno, pues el caso es que está así. Pero sí, la gente sí lo veía. A mí me tocó entrevistar a una persona, a un señor de 80 y tantos años también, don Ambrosio, hace 20 y tantos años, 25 años,
y él decía, sí, dice, bueno, dice, si fuera Te por ocho, pues no me crea, pero yo iba caminando hacia pues, donde yo trabajaba por una veredita y que me encontré a Gregorio, ¿no? Me encontré a Gregorio, lo vi de frente, nos vimos de frente y a mí no me dio miedo. Entonces me dijo, nos dimos la mano, le digo, ¿cómo está? No, pues bien. Nos dimos la mano y él dice, pues su mano era como trigo. Cuando yo le di la mano era como trigo, como nylon, era especial. Y nos quedamos tomados de la mano en lo que platicamos, saludándonos. Y yo le decía, ¿y entonces qué? ¿Qué va a pasar? Ah, no se preocupe, decían ustedes, decía Gregorio, todo está bien, mi fuego, voy a lanzar mi fuego a todo el mundo. A ustedes no les va a pasar nada, pero mi fuego, eso sí, es para todo el mundo, ¿no? Entonces ya se notaba en esto como cierta preocupación, quizá por los medios y demás, y esta fue una manera de demostrarlo, ¿no? Por parte de este señor ya mayor, y él decía, pues sí, mi fuego va a ser para todos y va a ser dentro de 3 días. En ese momento, la señora que estaba ahí, su esposa, porque yo estaba ahí en el 98 y dijo, eso lo vio mi esposo hace un año. Eso quiere decir que fue hace un año, porque para Gregorio los tiempos son diferentes. Para Gregorio es un año, un día es un año para nosotros. Entonces quiere decir que el volcán va a hacer erupción en el año 2000, porque eso pasó en el 93 y va a ser en 3 días. Y sí, hubo una actividad volcánica importante en el 2000, ¿no? Por cierto. Entonces, pero sí, la gente lo veía. Hay otra narración, esa me la contó el señor directamente, don Ambrosio, en Santiago Salicintla, ya la gente lo veía. Cuando yo platicaba con la gente, decían, sí, dicen que no, no va a pasar nada, la verdad es que estamos tranquilos. Este, la gente sí estaba tranquila, más bien estaba preocupada por la gente que venía de afuera. Eh, porque, o sea, por ejemplo, había una señora que decía, es que cada vez que viene la gente yo me quedo confundida. O sea, ¿por qué vienen a preguntarnos esto si el volcán, si Gregorio, siempre ha representado para mí todo lo positivo, ¿no? O sea, de niña había un señor que subía al volcán e iba por nieve y hacía nieve de limón. Entonces yo comía hasta dulce gracias al volcán. El volcán nos protege, nos avisa y vienen ustedes a darnos una visión como diferente. Pues yo no sé qué pasa, ¿no? Entonces el miedo no era hacia el volcán, era más bien hacia lo que pudiera ocurrir afuera. Incluso decían, porque hubo varias narraciones al respecto que habían sido, como vieron japoneses, decían, no, pues es que Salinas le quiere vender el volcán a los japoneses. Estaban haciendo investigación, eran geólogos, que eran vulcanólogos, ¿no? Que estaban haciendo investigación, y claro que estaban interesados en el Popocatépetl, pero la gente lo entendió, quizás ante una falta de información suficiente, lo entendió mal, no lo sé, pero eso es lo que se decía. Y también decía, no, es que vienen a robarle los tesoros al volcán, porque el volcán es muy rico. O sea, tiene oro, tiene plata, tiene otro metal, decía una señora que no me acuerdo, y tiene también el azufre. Se lo quieren llevar, ¿no? Entonces, más bien el volcán está defendiéndose de sus tesoros, porque, digamos, este cerro era tan importante, o los cerros en general, pero principalmente decía la misma señora que decía, pues es que representa todo lo positivo. Haga de cuenta, dice, en función de todos los cerros, el Popocatépetl es la catedral. Y hay otros cerros, la Malinche, y otros cerros son como la basílica, y los más chicos son los demás templos. Así es de importante. Y es tan importante que otra señora me comentaba, por en medio del cráter del volcán pasan todos los vegetales, todas las frutas en un río, las aguas en un momento dado, que llegan a la Ciudad de México, y es lo que la gente se come. Entonces, el cerro, este volcán, es muy, muy importante. Y eso tiene que ver, y es como parte de algo que no he dicho que es valioso. Los cerros eran como los dadores, ¿no? Los dadores del agua, pero eran también formaban parte del Tlalocan, que era Tlaloc, de tal manera que es el que permitía el crecimiento de las plantas,
El Tlalocan sí es la entrada al inframundo, pero la entrada al inframundo no es solamente el mundo de los muertos, ¿no? Era también el mundo de la humedad, del crecimiento de las plantas, del crecimiento de todo lo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eran muy, muy importantes. Y hablando precisamente con algunas personas, cuando, digamos, porque las costumbres, pensando en el culto al volcán, han cambiado un poco, él decía que precisamente era otro señor, ahorita no me acuerdo cómo se llama, de Santiago Salicintla. Él comentaba, no, de Hueyapan, comentaba que de niño él acompañaba, que había conocido a dos tiemperos en su momento, a Rosario, a don Rosario y a Teófila, que era también muy, 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 yo creo que de todos los tiemperos, después de Antonio Analco, la gente identifica mucho a doña Teófila, ¿no? Que ella fallece en 1996, pero fue muy, muy conocido. El caso está en que este señor lo que comenta es que acompañaba al tiempero anterior, a Rosario, a don Rosario, digamos, a la parte de donde se realizaban las ofrendas, y solamente hablaba a Tlaloc y en náhuatl. Y él decía, ahí entendí, en 1920, en la década de los 20, que solamente se le habla al volcán en náhuatl, ¿no? Pero las cosas han cambiado con estos misioneros del temporal, ¿no? Que ahora hablan a los santos, a la Santísima Trinidad, hay una mezcla ahí, un sincretismo, y también hay gente que está muy interesada en el volcán. Bueno, ahora la mexicanidad también está muy, muy interesada, van grupos de danzantes también al volcán. En aquel entonces, cuando fui, me tocó entrevistar a una mujer, también estaban las espiritualistas, que son mujeres que llegaron a esta parte de Morelos más o menos a principios de 1900, se quedaron ahí, eran pocas, pero estaban trabajando, ellas curan enfermedades, y una de las características es que eh, son como mediums, entonces sale su espíritu y su espíritu es ocupado por alguien que va a curar a las personas. Entonces, ellas sentían que había una necesidad y era importante ir también a florear al volcán. Entonces, iban a florearlo, iban a llevar cruces. Las cruces también significan, eran cruces grandes, tenían que revisar, por ejemplo, en algunos lugares con ofrendas, que estas cruces quedaran paradas bien derechas, que no se cayeran porque eso podía dañar a las personas. Se trataba de curaciones que estaban realizando por medio de cruces y el floreado, ¿no? Entonces, recuerdo también que eso provocó, bueno, platicando con la gente, decía, es que no crea que nada más es el tiempero, ¿no? También, digo, hay gente interesada, pero también, por ejemplo, yo sé de familias que van a agradecer en familia que tuvieron un buen año, que están todavía con vida. Entonces se les va a agradecer independientemente, ¿no? Del tiempero, independientemente de las espiritualistas, independientemente de este grupo, ¿no? Que se hace llamar como los misioneros del temporal. eh, Hay gente que está, digamos, interesada en esto, ¿no? En digamos, en el Popocatépetl como dador de vida, ¿no? Protector también de la salud. Como suponíamos, hay mucho, mucho que decir y sí es el culto a estos volcanes sagrados, ¿no? A que ahorita con lo último que acabas de decir, bueno, ya vimos que no nada más lo que nosotros sabíamos, sino todas estas prácticas y creencias alrededor que a Toda veces ni una siquiera. cosmovisión, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Sí, y que esto último, por ejemplo, de estas mujeres, yo no lo había escuchado, entonces era algo que bueno, son esas prácticas que a veces no se ven tanto, pero que ahí están, ¿no? Y ahorita que me acuerdo, precisamente hablando con una de las espiritualistas, platiqué con dos personas espiritualistas, una de ellas decía que a veces entraba en ella el espíritu del mismo volcán, y que a veces había hecho un trabajo de tiempero, de desvío de granizo, pero que ella no sabía del clima en absoluto porque no era tiempera. Su cuerpo había sido utilizado, digamos, para poder hacer el trabajo de desvío de algunos fenómenos meteorológicos, ¿no?
pero ella aclaraba, no soy tempera, ¿no? Solo pues es parte de mi trabajo, ¿no? Eh, y recuerdo que había un señor mayor que me decía, mire, yo he tenido cargos toda mi vida, ¿no? Y he notado que en los últimos años, pues tenía 4 años de haber hecho erupción de una nueva actividad del volcán, ¿no? En el 94, yo llego en el 98, y lo que he notado es que hay cada vez más gente que sube a florear al volcán, hay gente que está más interesada en el volcán, que es gente de aquí, de las comunidades. Yo veo más cruces ahora, ¿no? Y más floreamiento en las zonas o en algunos lugares sagrados. Entonces, bueno, es algo que es importante, que tiene relación con más cosas, ¿no? Y que desafortunadamente a veces cuando se hace la investigación se concentra uno en ciertos aspectos, pero el mundo de los tiemperos podría tener relación con otras cosas, ¿no? O sea, es bueno estudiarlo en su contexto, ¿no? Y no de manera aislada. Sí, claro. Oye, ya nada más una pregunta, porque me quedé con esa duda. Mencionaste hace rato a propósito del papel de los tiemperos como curanderos. ¿Cuáles son las enfermedades húmedas o relacionadas con la humedad? No se me ocurrió preguntarlo y sí lo andaba pensando ahora que volví a revisar el libro, dije, no, no le pregunté, ¿cómo es que no se me ocurrió preguntarlo? Pero bueno, yo estaba fascinada, no se me ocurrió. Pero sí hablaban de que, bueno, en Hueyapan es muy importante, hay enfermedades provocadas por el calor y enfermedades provocadas por la humedad, por el frío. Entonces siempre se tiene que buscar un equilibrio. De hecho, los tiemperos en época de calor o los grupos que trabajan en conjunto, cuando es época de calor, comen a propósito cosas que son más frías, y cuando es época de frío es al revés, para buscar un equilibrio. Hay que saber cuáles son los alimentos fríos o los alimentos calientes. Por ejemplo, si sabemos nosotros que un alimento frío y que no se debe comer es la sandía, ¿no? Para Ah, aquellos sí, claro. que toman alcohol, lo peor que le puedes dar es una sandía, ¿no? Es un alimento frío que le va a hacer muchísimo daño. Entonces, Oye, bueno, y eso me recuerda que yo sé que también sabes tú un poco de eso, la visión de la medicina oriental, ¿no? De la medicina asiática. bueno, sí, sí tiene que ver con buscar un equilibrio, pero ahí es, digamos, otra forma de verlo. Ya no me acuerdo. Hay alimentos que se relacionan con el metal, alimentos que se relacionan con la madera, y otros dos alimentos que habla de, bueno, uno tiene que buscar, lo que te recomiendan es que hay que buscar un equilibrio, el comer de todo variado, porque si terminas comiendo, por ejemplo, tiene que ver lo que comes también con las emociones que tienes. Por ejemplo, aquellas personas que están muy enojadas, se les antoja comer muchos ácidos, pero si te la pasas comiendo ácidos todo el tiempo, terminas con un problema, con algún Ajá. órgano dañado, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho los dulces, pues están come dulces, porque resulta que hay un poco puede haber, no sé, ansiedad, es por ansiedad, ¿no? Todo eso se relaciona con ciertos elementos, pero no hablan tanto del frío y el calor, hablan de 4 elementos. Nada más me acuerdo ahorita, así que fue en frío que me lo dijiste, ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo de dos, y yo de hecho estoy muy interesada en ello, pero lo relaciono más con las emociones, que también están presentes, ¿no? Bien. No sé si quieras preguntar o comentar algo más, Aida. No, pues yo creo que como dice Gaby, hay que profundizar y contextualizar mucho más el estudio. Hay más de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no, Marco? Porque al final, cuando empezamos a plantear la posibilidad de esta entrevista, pues teníamos pensado que podíamos conocer algunas historias, pero no pensamos que había tanto, tanto dentro de la tradición y tan particular, ¿no? Que de pronto hay muchos elementos que salen acá, los tiemperos, los diferentes tipos, sus diferentes nombres, sus diferentes actividades, todo eso es, wow, enorme. Entonces, hay mucha, mucha información acerca de esto, o bueno, hay en los estudios que hace Gaby, pero no hay a lo mejor como para que todo el mundo lo conozca.
Hay personas que han investigado al respecto y sí hay una queja, ¿no? De que falta todavía investigar como desde diferentes enfoques, ¿no? Hay, por ejemplo, estaba revisando un trabajo interesante de David Lorente, que también bueno, ha investigado sobre ello mucho más recientemente, y, y él hablaba de una investigación que se realizó por Veracruz, en el caso del pico de Orizaba y el caso de el cofre de Perote, ¿no? Entonces, hablan también ahí de otro tipo de entidades relacionadas con el agua y pues tienen otro nombre, que van también a buscar, controlar, eh, digamos, el tiempo atmosférico, los fenómenos meteorológicos, ¿no? Pero ahí, curiosamente, cuando yo estaba leyendo algunas ideas de qué es lo que pasaba en ese lugar, hablaban de elementos, por ejemplo, que son diferentes al altiplano. Aquí nos concentramos en los cerros, ¿no? Y allá de pronto hay elementos como el uso de capas de color rojo, el uso de algunas cajas donde se guardan ciertos trajes que pueden provocar granizo, que pueden provocar ciertas cosas. El hecho de ponérselo, de ponerse una capa implica tener o adquirir el don, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto más bien hacia el Golfo, que es, digamos, estamos hablando de subregiones, ¿no? Por un lado, el Golfo con ciertas características porque tienen otro, digamos, elemento muy visible que es el mar, ¿no? Y Sí. otra construcción simbólica, ¿no? Alrededor de esto, que es muy diferente a la del altiplano central, que nos habla de estos, y la importancia de estos cerros, ¿no? Dadores de agua. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Gabriela. Yo creo Con que gusto. igual, pues, siempre pensamos en la posibilidad más adelante de tener otra plática y bueno, de explorar otros temas, ¿no? Pero pues ahorita creo que ha sido mucha la información que has compartido con nosotros y bueno, eso siempre se agradece. No sé si quieras comentar algo más, Aida, ya para que vayamos cerrando. Pues nada más agradecerle a Gaby por habernos tomado la entrevista. Teníamos muchas ganas de platicar justo de esto. Creo que fue justo una idea que se empezó aquí a configurar a partir de estas alertas que empezaron a subir de nivel hace poquito y que fueron igual como desde una perspectiva muy alarmista de yo, ya igual ya mañana se erupciona el pop, ahora sí, ¿no? Pero pues no, al final vemos cómo va cambiando todo muy rápidamente también. Empezamos justo a platicar acerca de seguro hay historia, seguro hay mucho que decir, pero no teníamos idea que tanto. Y Yo estoy creo que hablando, claro, de hace 25 años. Ahorita hay que tomar algo, que me parece muy importante y no lo estamos visualizando, que es, digamos, un proceso, esta última actividad volcánica que ha sido filmada, donde antes ha habido reporteros y ha habido, digamos, investigadores, ya había, pero, digamos, ha atraído, ha llamado la atención de mucha gente y eso, de alguna manera, ¿cómo influye, ¿no? en la población que vive en el lugar? Durante 25 años, 29 años, porque la actividad empezó hace 29 años, ya casi cumplimos 3 décadas. sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo influye, ¿no? en la forma de entender el mundo de parte de la población que ahí lo vive? También sería interesante verlo, analizarlo. Yo no podría, tendría que regresar y ver qué ha pasado, ¿no? O revisar el trabajo de otras personas. ¿Qué ha pasado? Sí, Pero ha claro. sido hiperfilmado. Digo, Antonio Analco lo han entrevistado tantas veces que, bueno, él mismo está pensando y ya la última vez ya dijo, pues que su hija quiere ser tiempera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ya te das cuenta ya mejor me callo. Yo sí Hoy, quiero agradecerles a ustedes por la invitación. De verdad, ha sido un gusto. una última pregunta, Gabriela, porque ya no me quiero quedar con esto. De lo que te platicó la gente a ti, la gente de ahí alrededor del volcán, ¿ellos mencionan en algún momento ovnis o algo como eso? No me mencionaron eso. Bien, Ninguno, ¿eh? bien, Por lo menos en ese entonces. No sé ahora, pero ninguno me mencionó. muy bien, Y yo bueno, estaba, ahora sí que lo que me dijeran, ¿no? muy bien. Bueno, pues ese es un dato. Muy bien. Sí. Pues Aida, si quieres ya para despedirnos.
Pues claro, pues nuevamente un súper agradecimiento a Gaby por habernos tomado esta entrevista. Aprendimos mucho y tenemos muchas otras cosas que decir seguramente. Ojalá que haya una siguiente oportunidad. Y bueno, a todos quienes nos están viendo, quienes nos siguen, pues hacemos la invitación para que nos envíen sus historias. Si también se les ocurre alguna historia, ¿no? Del Popo, de algún otro de los cerros sagrados, pues con gusto las recibimos, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en el Facebook igual, nuestra página se llama Nunca Te Han Espantado, a través del mismo canal de YouTube, allá en sus comentarios, o en nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com, donde nos pueden mandar todas sus historias y donde pueden igual hacerlo por texto o por clip de audio, como se les haga más fácil, para que las podamos revisar y emitir en algún otro de nuestros programas. Muy Pues bien. muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Muchas gracias de verdad por esta plática que ha sido bastante, bastante rica. Y bueno, pues esperamos tenerte más adelante con algún otro tema, porque sabemos que puedes hablar de muchos otros Sí. temas. De acuerdo, Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. pronto. Gracias. Bye bye.